Lo que quiero hablar hoy es de Big Data y básicamente compartir con vosotros que es mucho más que una palabra de moda, que es algo que es evidente, es algo que nos abre un mundo inmenso de oportunidades tanto como personas como empresas. Ya hemos comentado que vivimos en un mundo digital, ¿no? Cada vez estamos más conectados con nuestros teléfonos móviles, las tabletas, los wearables, los pijamas digitales, que los bebés conectados no lo conocía, lo voy a incorporar, y con todo el mundo de IoT en el que las máquinas se conectan entre sí y las personas a las máquinas. Realmente estamos muy conectados. Pero ¿qué representa eso para las empresas o para las administraciones públicas? Lo que significa es que nuestros clientes, que los ciudadanos, han cambiado totalmente. Por una parte, son mucho más exigentes. Tienen todo lo que necesitan al alcance de sus manos. Por ejemplo, pueden utilizar los buscadores para analizar las distintas ofertas entre las empresas y saben lo que quieren y saben dónde encontrarlo. Además de ser más exigentes, saben que tienen mucho más poder. Las redes sociales les abre un nuevo mundo. Saben que cualquier tuit tiene la capacidad de llegar a un montón de personas. Un comentario positivo o un comentario negativo. Y en tercer lugar, lo que ha evolucionado también es la necesidad de inmediatez. Estamos acostumbrados en el mundo digital a estar conectados 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso nos hace que no tengamos paciencias. Como empresas nos podemos decir a nuestros clientes, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 5. No tenemos esa paciencia, necesitamos estar conectados y tener una respuesta inmediatamente. Por lo tanto, los clientes son más exigentes y quieren que les ofrezcamos el producto adecuado, en el momento adecuado y a través del canal adecuado. Además de eso, en el mundo digital están surgiendo nuevos jugadores digitales, nativos alrededor del mundo del dato. Y eso está transformando totalmente muchas de las industrias. Han surgido los fintech para el sector financiero, Spotify, Uber, Airbnb, comentábamos el caso de Amazon, y están transformando radicalmente nuevas industrias, muchas veces sin realizar grandes inversiones. Airbnb no tiene inversiones en hoteles y, sin embargo, está revolucionando el sector turístico. Por lo tanto, las empresas no tenemos otra opción que transformarnos digitalmente. Nuestros clientes son digitales y nuestros competidores son digitales. Ya no estamos hablando de un tema de diferenciación, es claramente un tema de supervivencia. Dentro de esto, ¿cuál es el rol que juega el Big Data? Bueno, lo que tiene en común el mundo digital es los datos, el denominador común. Y esto es una materia muy interesante si somos capaces de explotarlo. Sin embargo, las empresas no estamos acostumbradas o tenemos mucha confusión cuando hablamos del Big Data. Como ciudadanos es algo que lo tenemos incorporado en nuestro día a día. Muchas veces conocemos, otras veces no lo conocemos. Pero desde que nos levantamos y vemos cuál es el mejor camino para llegar al trabajo ese día, recibimos publicidad en nuestro móvil que ya está adaptado a nuestros gustos, realizamos búsquedas en el navegador o existen muchísimos avances en el mundo de la medicina gracias al análisis de los datos. Como individuos lo tenemos muy asimilado que gracias al Big Data existen nuevos servicios o existen nuevas opciones como personas. Sin embargo, como empresas, muchas veces lo que nos provoca el Big Data es una sensación de vértigo, de confusión, algo así. Big Data. Data mining. Data Lake. Spark. Data mining. Parece que son muchos palabras, unas veces en inglés, otras en español, y no entendemos muy bien qué es lo que ha cambiado. Porque las empresas, la verdad es que llevamos ya muchos años analizando datos, no es algo nuevo. Lo que ha cambiado y lo que hace que el Big Data sea una realidad en la actualidad es que ha habido una confluencia de factores que han ocurrido al mismo tiempo. El primero, claramente, es la explosión de los datos, es el más evidente. En este mundo digital, el crecimiento de los datos es exponencial
Y lo importante es que no solamente la cantidad de datos, sino que cada vez tenemos una mayor variedad de datos. La mayor parte del crecimiento no viene en datos estructurados, que son los que estamos acostumbrados a gestionar, sino viene en otros formatos, que pueden ser en redes sociales, en vídeos, en audios. Y el tercer punto es la velocidad. Decíamos que no existe paciencia. Ya no podemos tener procesos de análisis de datos batch, donde analizo y a la semana, a los días tengo el resultado. Necesitamos evolucionar hacia el tiempo real, tomar decisiones en el momento. Por lo tanto, la explosión de los datos es el primer factor. El segundo, y muy importante, es que en paralelo ha habido una gran evolución tecnológica. Hemos ido evolucionando hacia el almacenamiento distribuido en distintos servidores. Somos capaces de analizar, de procesar la información en paralelo y después combinarla. Estamos utilizando hardware que es estándar y software abierto, con lo que el coste de procesar la información se ha reducido exponencialmente. Y además tenemos todos los avances de cloud. Esto es lo que nos ha permitido poder tratar toda esta información. En el mundo anterior del Data Warehouse no podíamos hacerlo, no era una posibilidad. Y además de los datos y de los avances en el procesamiento y análisis de la información, ha habido una enorme evolución de las técnicas analíticas, de cómo analizar esa información. Hemos estado comentando ya todos los temas de inteligencia artificial, machine learning, inteligencia cognitiva. Realmente ahora podemos explotar el valor de esos datos. Por lo tanto, es esta confluencia, es como que se han alineado todos los planetas, la explosión de datos, las capacidades de procesamiento y los avances analíticos, y eso es lo que ha hecho que el Big Data sea una realidad a día de hoy. Pero ¿cuál es el rol del Big Data en una empresa? Lo importante, y no nos podemos olvidar, es que es sobre negocio. Lo importante es conectar los datos con el negocio. Lo importante es que seamos capaces de tomar mejores decisiones basadas en datos en todos los ámbitos de la empresa. A mí me gusta resumirlo que el Big Data lo que nos permite es pasar de un cliente promedio, que era lo que conseguíamos hacer hasta muy recientemente, a un cliente individual. Es decir, el Big Data es sobre personalización. Y ya hemos dicho que nuestros clientes ya no se conforman con ofertas promedio, sino que tienen que ser ofertas personalizadas. Un punto muy importante es la privacidad y que yo creo que va a ser algo que va a realmente determinar si esto consigue seguir adelante. No sé si conseguís ver un poco la slide, pero básicamente en el mundo digital estamos aceptando conductas que nunca seríamos capaces de aceptar en el mundo real. Creo que ninguno de vosotros aceptaría que cuando está viendo la televisión en su casa, tranquilamente en el salón, alguien esté mirándole por la ventana para que pueda hacerle después una publicidad más ajustada. Esto en el mundo digital existe. Y aquí tenemos que tener un compromiso enorme como sociedad, como empresas, como ciudadanos, de encontrar cuál es el balance, cuál es lo que está permitido y lo que no está permitido. Para nosotros hay 3 elementos que son críticos. El primero es la transparencia. Es importante que como personas conozcamos qué datos se tienen de nosotros, quiénes lo tienen y para qué se utilizan. El segundo es el control. La persona tiene que decidir qué datos quiere compartir y no quiere, pero de una manera consciente. Y el tercero, por supuesto, es la seguridad, ¿no? Que es algo que, sobre todo con los acontecimientos recientes, creo que todos somos muy sensibles. Pero claramente un tratamiento adecuado de la privacidad es fundamental en el mundo del Big Data. ¿Qué hace el Big Data en Telefónica, en una empresa, una operadora de telecomunicaciones como el Big Data? Bueno, pues nosotros, para desarrollar nuestra labor, tenemos que gestionar muchísimos datos, principalmente por los teléfonos inteligentes, por los móviles, que se han convertido, y no tengo necesidad de convenceros, en un identificador de la persona. Estamos continuamente con nuestro móvil, yo no lo tengo aquí porque no quería generar interferencias, pero hay estadísticas que dicen que hay una probabilidad muy baja de que tengamos nuestro teléfono celular, nuestro móvil, a más de 1 metro de distancia, incluso cuando dormimos.
Y nuestra actividad, nuestra interacción con el móvil es continua. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos, no nos queremos perder ningún mensaje, estamos continuamente chequeando redes sociales, llamadas, mensajes. Y todo esto deja un rastro que nuestras redes de comunicaciones están procesando. Y son miles de millones de eventos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y, en nuestro caso, en los 15 países, en los 300 millones de clientes que tenemos en Telefónica en todo el mundo. Y todo esto lo que nos determina es cómo son las personas, cómo se mueven los flujos, porque nuestro comportamiento queda reflejado básicamente en nuestro teléfono móvil. Por eso nos embarcamos en una tarea de transformarnos como empresa, de avanzar hacia el Big Data hace ya unos años, para realmente explotar este activo fundamental que teníamos como empresa de telecomunicaciones. Y comenzamos, como muchas empresas, esto no es fácil, es un proceso, es un camino, comenzamos con una etapa de exploración. Lo que hicimos realmente es crear el pequeño ecosistema del Big Data para realmente probar si esto iba en serio, si esto de verdad aportaba valor. Y vimos que sí, con los primeros casos de uso, vimos que el Big Data realmente genera negocio, nos permite ser más eficiente en la toma de decisiones. Y por eso avanzamos al segundo paso, que es la transformación, donde realmente reforzamos nuestras capacidades, tanto en personas como en infraestructuras, y lo hicimos realmente algo grande. Y hace aproximadamente un año, en Telefónica se dio el siguiente salto con la creación del Chief Data Officer. En este caso es nuestro jefe, Chema Alonso, pero lo importante de eso es que Telefónica tiene una unidad centrada en el Big Data al máximo nivel del Grupo Telefónica, en el ExCom de la compañía. Y eso es importante para irradiar la importancia estratégica de la gestión de los datos en la transformación digital. ¿Qué nos está aportando el Big Data? Pues básicamente es, como comentaba, personalización, avanzar en el conocimiento de 360 grados del cliente. Antes del Big Data, nosotros teníamos los Data Warehouse con la información del cliente, que es básicamente la parte de la izquierda. ¿Qué podíamos saber de un cliente? Pues básicamente su perfil sociodemográfico, hombre, mujer, edad, etcétera, los productos y servicios que tenían contratado con nosotros y algún grado de su nivel de consumo, que, como era muy caro almacenar, normalmente lo resumíamos en el consumo mensual y teníamos un histórico bastante acotado. Con el Big Data lo que podemos hacer es abrir un nuevo mundo de datos que existían, estaban en general en algún lado de la compañía, pero no éramos capaces de procesarlos. Y podemos conocer cuáles son sus gustos, sus movimientos, tener información de los distintos canales, de su actividad con las tiendas, con el call center, de sus preferencias. Y si somos capaces de juntar todos esos datos, lo que podemos hacer es conocer a cada uno de los clientes mucho mejor para anticiparnos a lo que necesitan y ser capaces de ofrecérselo de una manera más proactiva. Hasta ahora gestionábamos, y ocurre en muchas empresas, con el retrovisor. Sabíamos, y lo que podíamos es certificar con los análisis lo que había pasado. Ha caído, ha subido, etc. El Big Data te permite predecir, ser capaz de anticiparte y ofrecer un mejor servicio a los clientes. ¿Para qué lo usamos? Para todo. Creo que uno de los retos que existen en la implementación del Big Data en una compañía es darnos cuenta de que los datos son un activo y que el activo es de la compañía, no es del área que lo genera. Parece algo muy sencillo, pero muchas veces los datos que genera marketing, como la información es poder, los quieren gestionar ellos antes de compartirlo. Lo que se produce en operaciones lo quieren gestionar ellos. Y cuando realmente tiene poder, cuando somos capaces de combinar los datos que provienen de todas las partes de la empresa. Por lo tanto, es importante ese cambio cultural. El dato no es tuyo porque lo produzca el área, el dato es de la compañía y es un activo fundamental. Y lo utilizamos, desde luego, en todas las campañas de marketing,
en ser capaces, como decía, de personalizar, de no hacer ofertas estándares, sino ofertas en el momento adecuado y muy targetizadas al cliente. Nos ayuda también a ser más eficientes, por ejemplo, a reducción del fraude, a ser capaces de tener más información de los clientes que van a abandonar la compañía para poder hacerles ofertas de retención, o nos ayuda también a optimizar las inversiones. En nuestro caso, necesitamos hacer despliegues muy importantes de redes para prestar los servicios de telefonía y el Big Data nos permite hacerlo de una manera mucho más granular. En vez de hacerlo en función del tráfico agregado que tenemos en cada una de las antenas, podemos tener información de cada cliente con cada elemento de red y todo su movimiento. Es decir, si queremos que un determinado segmento de clientes esté bien atendido, sabemos dónde tenemos que invertir para que a lo largo de todo el día esté con una cobertura adecuada. Por lo tanto, lo utilizamos en recursos humanos, en marketing, en finanzas. Realmente el Big Data se puede utilizar en todas las áreas para tomar mejores decisiones. Y además del uso interno, lo que Telefónica ha hecho es crear esta unidad nueva que se llama Luca para ayudar a los clientes corporativos a realizar este mismo camino. Creemos que tenemos unos activos importantes que podemos poner al servicio de nuestros clientes corporativos y de las administraciones públicas. Luca es el acrónimo en inglés de Last Universal Common Ancestor. Y hemos querido utilizar este nombre porque lo que queremos es el ancestro común que tenemos todos los seres que habitamos en la Tierra. Las bacterias, las plantas, los animales, las personas. Y nos parece que los datos es algo similar, es algo que tenemos todas las empresas y que debe estar en el centro de la toma de decisiones. Lo que hemos hecho en Luca es aglutinar todos los activos que tenemos en la empresa. Ya comentaba, por una parte, la experiencia interna de una empresa que gestiona datos. Tenemos consultoría, tenemos servicios analíticos, tenemos una empresa española que adquirimos hace un par de años, especializada en el sector, que se llama Synergic Partners. Tenemos servicios que podemos dar a nuestros clientes alrededor de los datos y, por supuesto, también tenemos servicios de infraestructura. Con todo esto, podemos prestar un servicio, un portfolio completo de soluciones a otros clientes que, como nosotros, quieren embarcarse en esta nueva aventura del Big Data. Os voy a comentar uno que me parece interesante para ilustrar el tipo de cosas que se puede hacer, que es un servicio que tenemos alrededor de una plataforma que se llama Smart Steps. Lo que hace Smart Steps es procesar todos esos datos que os comentaba, los miles de millones de eventos de los teléfonos móviles de todos los clientes y, primero, de manera anónima, es decir, se elimina cualquier rastro de información personal, no importa y además no queremos utilizarlo, simplemente necesitamos saber que existe un punto con unas características. Después de anonimizarlo, lo agregamos, sumamos cada uno de esos puntos y lo extrapolamos de la población, en este caso de Movistar, al total de la población. Y con esos datos lo que somos capaces es de caracterizar los movimientos, los flujos de la población. Cómo nos desplazamos de un punto a otro y qué características tenemos. Todos estos datos tienen un valor muy importante para distintos sectores. Si tenemos una oferta específica, por ejemplo, para el sector turismo, que luego os voy a mostrar, para el sector transporte, para ayudar a las administraciones públicas y empresas privadas, por ejemplo, a tomar decisiones de por dónde tienen que desarrollar infraestructuras o cómo optimizarlas, conociendo muy bien realmente el comportamiento de la población. O, por ejemplo, retail. Todas las empresas de retail pueden conocer cómo se mueve la población alrededor de la zona de influencia de un local específico. En el caso que os comentaba de turismo, pero es similar en los otros, en este caso pues los ayuntamientos o los hoteles, empresas turísticas, muchas veces no tienen información de quiénes son los turistas, de quiénes son los visitantes que llegan a un punto determinado. Y puede ser un lugar, por ejemplo, las Islas Canarias, puede ser una ciudad o puede ser incluso un evento. ¿Qué ocurre cuando son las fallas o la fiesta de las flores de Gerona?
no tienen esta información y no saben cómo anticiparse, qué tienen que hacer para atender bien a ese público o incluso cómo identificar nichos de clientes donde tienen oportunidad de crecer. Gracias a un servicio, por ejemplo, como Smart Steps, lo que pueden tener es un conocimiento muy detallado de información real, no declarada, y no de una muestra, sino del total de la población, por ejemplo, del volumen de turistas a un punto determinado, además diferenciando entre lo que son visitantes y no visitantes, el origen, de dónde provienen, una segmentación sociodemográfica de este nicho de personas, la localización, dónde están en distintos puntos del día y con un histórico, el tiempo que permanecen, si duermen, no duermen, si salen y vuelven, y cuál es su comportamiento. Podemos saber si son personas que visitan un lugar esporádicamente una vez o si tienen un comportamiento repetido. Si van de lunes a viernes, si van una vez al mes, si van los fines de semana. Todo esto es una información muy rica que les permite, en este caso al sector turismo, a tomar decisiones sobre su negocio. Os voy a mostrar una pequeña demo que preparamos, por ejemplo, para un evento en Murcia del sector turístico, donde vemos, en este caso, queríamos analizar cómo se comportan los visitantes a la ciudad de Murcia. En un mapa de color vemos que, evidentemente, muchos provienen de de las distintas provincias de las localidades alrededor de Murcia y podemos comparar lo que ocurre en un año versus el otro para ver si está aumentando, si está disminuyendo y día a día. Además, vemos que las provincias de alrededor, evidentemente, llevan muchos visitantes a Murcia y, en este caso, sobre todo, aquellos municipios que están más cercanos a la provincia de Murcia. El día que era festivo, claramente bajó el número de visitantes. Otra cosa interesante es, por ejemplo, si queremos ver lo que ocurre en las provincias de Andalucía, que están cercanas a Murcia, y vemos que había un pico el día 18 de junio, un sábado. Cuando lo analizamos, vimos que ocurría en todas las provincias que estaban alrededor de Murcia y lo que pudimos descubrir es que ese día había un examen para ser profesor en la provincia de Murcia y claramente habían atraído a muchísimas personas de alrededor. Todo esto deja rastro y todo esto queda reflejado en los datos. Las personas que van de Madrid y de Barcelona tienen un perfil mucho más de negocio que personas individuales. Por lo tanto, pueden acoger y pueden hacer una oferta específica para estos. También podemos analizar la información de roaming, las personas que vienen de otros países y vemos que claramente venían del Reino Unido, de Holanda y de Alemania, probablemente buscando sol. Y para cada uno de estos países podemos analizar no solamente el número de personas, sino también cómo se ha comportado un año versus otro y cómo varía en la estancia promedia. En este caso, creo que eran los alemanes los que permanecían más tiempo, mientras que en otras nacionalidades eran visitas más de 2-3 días. Yo creo que lo importante de todo esto es que los datos son una realidad y son una necesidad. Realmente en la transformación digital es un proceso complejo, pero es imposible hacerlo sin datos y sin procesamiento y análisis de los datos. El segundo mensaje con el que os quería dejar es que es muy importante enfocarlo en negocio. Una de las características del Big Data es que puede dar vértigo y nos podemos perder entre tanta información. Por eso es muy importante enfocarse en las prioridades de negocio. Y el tercer punto es que es para todas las empresas, no es un territorio exclusivo de grandes empresas. Con todo el desarrollo del Big Data as a Service, de las soluciones cloud, es algo que cualquier empresa de tamaño pequeño, de tamaño mediano, puede acceder. Y es totalmente determinante para el éxito en el futuro de cualquier empresa. Por lo tanto, no hay excusas. Todas las empresas tienen que tener una estrategia de Big Data y realmente sacar el valor que existe en los datos en un mundo digital donde cada vez se producen más datos. Y en nuestro caso, desde Telefónica y desde Luca, estamos encantados de poder ayudar a hacer este mismo proceso que hemos hecho como empresa.